Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El comentario de hoy, amigos, gira en torno al paso por esta zona del huracán Melissa, y he titulado el comentario: Melissa, uno de los más destructivos. Aún al salirse de la cuenca del Caribe, Melissa se perfila como uno de los más destructivos huracanes que recuerda la historia, a partir de los que ocurrieron durante el llamado descubrimiento de América, pues acaba de asolar a Jamaica y Cuba y se prepara para descargar toda su furia en esa última isla. Dicen los pilotos que en un momento dado penetraron al ojo del huracán, que llegaron a medir vientos de hasta 300 kilómetros por hora y ráfagas de más de 425. Hay que reconocer la valentía de quienes pilotan esos aviones del Centro Nacional de Huracanes, quienes invaden el ojo del fenómeno donde no circulan vientos, pues estos son laterales. Trabajo que realizan al remontar el huracán por su parte más alta. Es entonces cuando penetran al ojo del fenómeno meteorológico. Las autoridades criollas han adelantado cifras de los daños, pero estos todavía no han podido ser evaluados totalmente. Las aguas han inundado miles de tareas sembradas de arroz. Lo mismo ha ocurrido con grandes siembras de plátanos, guineos y rulos. Las aguas cubrieron sembrados de yuca y otros tubérculos. Esto ofrece una idea de la gravedad de los daños. ¿Y qué decir de los daños a miles de viviendas cuyos dueños lo perdieron todo? ¿Qué dice obras públicas de las carreteras y caminos vecinales, puentes desaparecidos o a punto de desaparecer, cientos de comunidades campesinas aisladas por las inundaciones, el alto número de gente que las autoridades se vieron en la obligación de evacuarlas y llevarlas a los refugios? Además, las vidas de las personas que han resultado muertas, mientras el fenómeno, después de enseñarse contra los jamaiquinos, ahora entra con el mismo vigor a la isla hermana de Cuba. Melissa todavía tiene miles de millas en donde hacer los mismos daños mientras se desplace en las aguas atlánticas. Por ahí están las Bahamas, las Islas Turcas, y el cambio de rumbo y marcha a la Florida. Entonces habrá otra historia que contar, amigos. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Como doctora en una sala de emergencias, Tri Maharani ha presenciado la muerte de muchas personas, pero lo que nunca olvidará será el rostro de un paciente que murió por la mordedura de una serpiente hace 15 años. Afectado por el veneno, el hombre de unos 30 años le tomó la mano y le rogó para que le salvara la vida. Le decía que no se quería morir porque su bebé aún no había cumplido ni siquiera un año. Había muchos doctores en el hospital, pero no pudimos ayudarlo, dijo Maharani. En ese entonces, Indonesia
no tenía un experto médico en mordeduras de víboras ni guías de tratamiento para este tipo de emergencias, a pesar de que es uno de los países con mayor número de especies de serpientes venenosas del mundo. Maharani se convenció de que había que cambiar eso y decidió estudiar toxicología, que es la ciencia que estudia toxinas, después de terminar un doctorado en ciencias biomédicas en Bélgica en 2012. Luego se dedicó a viajar por cada región de su país, conformado por 18.000 islas, para recolectar información y tratar a pacientes que hubieran sufrido mordeduras. En 2017 cumplió sus estudios en toxicología o toxinología con una beca en Australia. Qué bien esa dedicación, que a veces después no premian, pero qué cosa. Pero raro que Indonesia no se haya especializado más antes en enfrentar ese problema, si un problema natural de ellos, un país lleno de serpientes venenosas. El líder en esto. Sí, Señores, este martes se llevó a cabo un mega operativo contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro, Brasil, que dejó imágenes de escenas de guerra, un gran número de muertos, arrestados, incautaciones de drogas. El gobierno brasileño en el Río de Janeiro informó que la acción denominada Operação Contenção, que quiere decir Operación Contención, movilizó a más de 2.500 policías civiles y militares y se realizó en los complejos de Alemão y Peña. El objetivo es capturar a los líderes criminales y contener una expansión territorial del Comando Vermelho, se llaman las autoridades en referencia al grupo criminal más antiguo de Brasil. Hasta el momento, el balance parcial del gobierno estatal es de 81 detenidos, así como la incautación de 72 fusiles y una gran cantidad de droga. Además, la operación ha dejado al menos 64 personas muertas, entre ellas 4 policías, convirtiéndose así en la operación más letal de la historia de Río de Janeiro, según el G1, que cita a las autoridades. bueno, el gobierno iniciará una gran obra de drenaje pluvial en la avenida Luperón, esto en Santo Domingo, ¿verdad? Para reducir las históricas inundaciones que afectan al suroeste del Distrito Nacional durante lluvias intensas. De acuerdo con lo explicado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, durante la semanal con la prensa, el proyecto contempla un túnel de casi 3 kilómetros que se conectará con el sistema existente frente al Ministerio de Medio Ambiente, pasando por debajo de la Plaza de la Bandera y uniendo avenidas clave como Prolongación, Bolívar, Anacaona, Rómulo Betancourt y la zona franca de Herrera. La obra, con un presupuesto de más de 40 millones de dólares y una duración estimada de 18 meses, utilizará una tuneladora similar a la del metro, evitando afectaciones al tránsito. Se coordinará con la CAS y el Ayuntamiento del Distrito Nacional para garantizar la integración del Sistema General de Drenaje. El presidente Abinader destacó su impacto positivo en la ciudad y reiteró el compromiso del gobierno con soluciones estructurales frente a fenómenos meteorológicos. También la capital necesita muchas plantas de tratamiento de aguas residuales, pero no, eso va por debajo de la tierra. No se hace Bueno, propaganda con eso. el izquierdista Zoran Mandani, un legislador local en Nueva York, desconocido hasta hace unos pocos meses,
ha irrumpido con tanta fuerza en la escena política de Nueva York que está cerca de convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos. La votación anticipada comenzó el sábado y la jornada electoral será el 4 de noviembre. Desde dar la sorpresa con su victoria sobre el exgobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, en los primeros del Partido Demócrata en junio, los neoyorquinos se han acostumbrado a ver el rostro barbudo y sonriente de Mamdani en la televisión. El favorito en la carrera electoral, de 34 años, nació en Uganda, en una familia de origen indio, y ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 7 años. En el 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense. La boda de Monson Salam Bombay y de Mahmoud Mamdani, profesor y respetado experto en África, por lo que algunos de sus detractores lo llaman bebé del nepotismo. Siguió un camino recorrido por otros jóvenes de familias izquierdistas de élite. Estudiaron a la prestigiosa Bronx High School of Science y luego fue Bowdoin College en Maine, una universidad considerada bastión del ideario progresista. Eso dentro de la sociedad americana, ¿verdad? Que es muy derechista. Cualquier cosa es de izquierda. Pero ese muchacho, el hecho de tener, de Trump enfrentarlo, le ha tirado todos esos votantes arriba. A Trump parece que lo mandaron a callar, porque Trump se puso a amenazar a la ciudad si él ganaba. Entonces ahí fue el que cogió popularidad de verdad. Este musulmán. Bueno, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente aplazó para el viernes la medida de coerción a la nombrada Erika Nairobi Pérez, quien está acusada de trata de personas, donde se dice que tenía 14 indocumentados haitianos. Veamos. Ahora, póntelo, Pau. Esta medida de coerción que acaba de conocerse ahora. Nosotros le conocimos la medida de coerción a la señora Erika Nairobi Pérez. Ella la acusan de trata de personas, y que fue detenido, pero no era ella que andaba, era el esposo de ella que andaba en el vehículo. Y la tuvieron en Montecristi, ella con 14 indocumentados que andaban ahí. Tengo entendido que eran niños, mayormente eran... No, eran adultos todos. Nacional haitiano. Nacionales haitianos. Entonces el esposo, ¿dónde está? El esposo está prófugo, no se ha podido localizar porque él prendió la huida y ella el vehículo estaba a nombre de ella. ¿En qué lo transportaban? En una jipeta. Entonces, ¿eso fue cuándo y dónde? Eso fue antes de ayer, ahí en Montecristi. ¿Para cuándo la aplazó? Para el viernes en la tarde. ¿El nombre de ella, repítame? Erika Nairobi Pérez. ¿Su nombre, doctor? Licenciado Miguel Rivas.